Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión Canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana para el resto del mundo vía satélite, por internet, por YouTube. Así es que hoy tenemos con nosotros la grata visita de un distinguido profesional de la salud. Nos referimos al doctor Fernando Morales Villini, quien es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Buenas noches, doctor, distinguido amigo. José, muchísimas gracias por tu invitación y es un honor estar contigo en este programa que lleva ya varios años transitando en las ondas televisivas dominicanas. Bien, el honor es para nosotros, de verdad que sí, Fernando. Gracias. Bien, señores, vamos a hablar de un tema que para mucha gente no es tan usual, porque hablar de trasplante de órganos, mucha gente dirá, bueno, pero con una crisis de agua como la que tenemos, con muchos políticos hablando de candidaturas, con nuevo jefe de la policía, con patrullaje mixto y con una serie de situaciones, con aureola de deportaciones, con la aplicación de un plan nacional de normalización migratoria, y mucha gente se preguntará, pero bueno, y José Rodríguez va a hablar de trasplante de órganos, eso es lo más importante. Pues mire que sí, que eso es importantísimo, mucha gente no le ha dado el valor a lo que significa para la vida de un ser humano el trasplante de un órgano en un momento de dificultad. ¿Y quién más que el doctor Fernando Morales Villini, que no es solo el director, es, en honor a la verdad, el pionero, el incentivador para la creación de ese instituto? Y ha sido el que ha llevado la voz cantante, independientemente de que hay otros galenos, otros profesionales en los medios de comunicación, hay comunicadores, hay conductores de medios de comunicación, como el caso de Registro Informativo y este humilde servidor, que estamos plenamente identificados con esa lucha que ha librado el doctor Morales Villini y que ahora al frente del instituto viene desarrollando con un conjunto de autoridades y de personas que han hecho también conciencia de la importancia de la donación de órganos. Doctor, esa es la introducción porque me siento identificado. Bienvenido aquí. Me gustaría que usted en esta introducción en Registro Informativo pues nos diga, para que una serie de gente se ilustre, aunque ya he conocido el centro, pero hay que seguir haciendo énfasis porque, como dicen los psicólogos, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, pero una verdad dicha muchas veces la gente toma conciencia. Entonces, el doctor Fernando Morales Villini nos va a hablar de la importancia que tiene para la vida humana la donación de órganos. Y vamos a hablar en términos generales y luego vamos a particularizar. Nosotros, usted nos ha traído un regalo que lo vamos a presentar en un momento, con una serie de literaturas que tiene que ver con el centro, y entonces vamos a hablar en el segundo segmento de ese regalito que para nosotros es muy valioso. Pero vamos a hablarle a la teleaudiencia que está en espera de las orientaciones, de la importancia que tiene para la vida humana la donación de órganos o de un órgano en un momento determinado, en un momento específico. Bueno, José, agradecerte de nuevo esas bellas palabras
Y evidentemente este es un tema que afecta a muchos dominicanos, por cuanto hay un número importante de personas que tienen una enfermedad orgánica terminal o sufren de una patología renal que ya no le funcionan los riñones, o hepática o cardíaca, y solo mediante la posibilidad de trasplantarse por un órgano sano es que estas personas pueden seguir viviendo. Hay algunos de ellos, como los de riñón, que podrían durar un tiempo en métodos dialíticos, ya sean hemodiálisis o diálisis peritoneal, pero evidentemente el tratamiento que los reintegra a la vida normal, que los convierte en seres útiles a la sociedad, es sin duda dura la posibilidad de un trasplante. Y el trasplante de órganos, fundamentalmente, y de tejidos, descansa en la solidaridad del pueblo dominicano, en que tome esa conciencia de la cual tú aducías, porque en nuestros países, desgraciadamente, no hay una educación desde el inicio que nos pueda permitir a nosotros, a un joven, enseñarle lo que son los elementos esenciales de donación y trasplante. En la República Dominicana tenemos que llegar al hogar dominicano para presentarles la necesidad de que todos los dominicanos puedan ser de vocación donantes de órganos. ¿Y por qué, José? Porque en un momento dado de la vida, tú, yo, tendremos o un familiar muy cercano o nosotros mismos necesitando de un órgano para seguir viviendo, o en otro momento la tristeza y la desdicha de tener un familiar que ha fallecido y donde un grupo de médicos van a plantearle a usted la donación. Sabemos que en ese momento tan difícil que es la muerte de un familiar querido, cuando le planteen a ustedes que la donación de una persona puede salvar la vida de 6 a 7 personas, tengan la voluntad de que dar vida después de la muerte es un privilegio. Y yo creo que eso es lo esencial, llegar a la familia dominicana y decirle que la donación es un acto altruista, solidario, es un acto que nos lleva y nos eleva a nosotros como seres humanos, y que sin donación no va a haber trasplante, y por lo tanto miles de dominicanos van a fallecer esperando un órgano sin que vean satisfechas sus necesidades. Doctor, usted ha hecho una introducción que a nosotros nos ilustra y a la vez eleva los niveles de conciencia que tenemos en función de lo que significa y el nivel de importancia que tiene el que la gente haga conciencia de que, como usted señala, la donación de un órgano, de uno o varios órganos, en un momento en que a veces la gente se apega todos estamos apegados a la vida y todos queremos seguir viviendo, pero a veces hay momentos indetenibles que son ya reales en la vida de un ser humano y que usted no puede salvar la vida, pero sí puede en el momento ya de su despedida, usted puede entonces contribuir a dejar vivos a otros que necesitan de lo que ya usted no podrá usar. Mucha gente no entiende eso y me gustaría que usted nos explique cuál es la realidad que se presenta. Por ejemplo, una persona, yo que soy una persona que he dicho y le he dicho a mi familia que el día que a mí se me presente un momento de dificultad irremediable, yo quisiera que mi familia esté en la conciencia plena de que yo estoy en la disposición de contribuir, aunque sea en el momento final de mi vida, de darle vida a otros que puedan seguir viviendo, valga la redundancia. Entonces, pero, ¿cuál es el mecanismo que se puede utilizar para la donación de órganos, doctor Villines? Mira, José, indudablemente la familia siempre va a ser consultada. Vamos a situarnos en una pequeña historia. Un joven, desgraciadamente, sufre un accidente, ya sea de motor o de vehículo, y es llevado a un centro hospitalario. El traumatismo cráneoencefálico que sufrió es severo, está en un coma profundo, llega a la unidad de terapia intensiva. Allá ven que se profundiza porque tiene un edema cerebral importante y lo entuban, entra en
lo que se conoce como síndrome de muerte encefálica. El síndrome de muerte encefálica no es más que la misma muerte, lo único que esa persona fallece en un centro donde hay un respirador mecánico y por medio de una serie de drogas nosotros somos capaces de mantener ese corazón latiendo y oxigenando debidamente esos órganos. Ese joven empieza a hacer ese edema cerebral intenso y la circulación cerebral no puede llegar al cerebro y el cerebro se deteriora completamente y fallece. El centro de la vida está en el cerebro humano. Entonces, en esos momentos nos da un tiempecito, mientras esté con un respirador y mientras esté suministrándosele una serie de drogas que permiten que ese corazón siga latiendo y perfundiendo los órganos, que ese joven o esa persona que falleció pueda ser donante. A la familia se le explica la situación y se le va a solicitar esos órganos. Ese es un momento clave. Pero nosotros le pedimos y hacer lo que tú acabas de decir que hiciste. Conversen con sus amigos, conversen con su familia, en la cena, en las reuniones familiares y expliquen que ustedes, en caso de una situación de fallecimiento inevitable, agudo, ustedes quieren ser donantes de órganos. No es lo mismo llevarse sus órganos para el cementerio y que sean objeto de alimento de gusanos y de otros microorganismos, sino que estos puedan reproducir vida a más de 7 o 8 personas o mejorar sustancialmente la vida de algunos que necesitan tejido, como piel, córneas, tejido conectivo, válvulas cardíacas y un sinnúmero de tejidos que benefician a pacientes que lo necesitan. La donación sigue siendo un acto eminentemente altruista y solidario. Y yo creo que situarnos en esta situación, en este momento difícil, José, si yo me siento enfermo, gravemente enfermo y necesito un trasplante de órganos para seguir viviendo, ¿aceptaría un órgano de un donante? Entonces, situémonos del otro lado. Yo creo que esa es la clave de la situación. A la familia hay que explicarle que usted quiere ser donante, porque ellos siempre van a ser consultados. Bien, yo creo que la teleaudiencia que nos escucha debe poner la atención a estas explicaciones que nos está dando el doctor Fernando Morales Villini en su condición del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, porque este es un tema que no es muy baloteado en la vida nacional. Tenemos, aunque ya lleva varios años funcionando el instituto, unos 5 años más o menos. Sí. Mira, José, quiero decirte que hace años tú me entrevistaste y sí, que realmente estábamos empezando esta cruzada. En el año 98, en el año 2008, aquí empezó la donación cadavérica formalmente. O sea, empezamos a usar órganos de personas que habían fallecido. Y no era fácil, la gente desconocía casi siempre toda la dinámica y lo que era ser donante. Pero empezamos lentamente. Hoy, en el año 2014, de los casi 70 y tantos trasplantes de órganos que se hicieron en el país, aproximadamente las 2/3 partes fueron de donantes de personas fallecidas, que fueron por la generosidad de los dominicanos, de las familias dominicanas en dar sus órganos. Y digo esto porque ha cambiado esa correlación. Antes todos los trasplantes que hacíamos eran de donante vivo, un familiar que por amor donaba un riñón a uno de sus seres queridos. Hoy estamos tratando de evitar que muchas de esas personas que van a tener la vocación de donarle a un familiar no tengan que ser mutilados, no tengan que ser intervenidos para hacer eso, sino que por medio de esa solidaridad se está logrando manejar un programa exitoso en beneficio de los dominicanos. Qué bueno que nos dé esa noticia, porque eso a nosotros nos llena de satisfacción, pero además nos compromete a seguir trabajando para la creación de conciencia en esa dirección y al mismo tiempo nos obliga como un ente vinculado a la opinión pública a incentivar para que esto se haga. Me gustaría saber, doctor Morales Villini, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo,
¿el instituto tiene un centro de acopio o eso se toma al azar? Es decir, se puede la gente decir, bueno, yo me voy a inscribir o yo estoy en disposición de en cualquier situación de dificultad, si se me presentara en la vida. Como nadie sabe de qué vas a morir, uno no sabe en qué momento se le presenta un momento de dificultad. Mira, José, como te dije ahorita, sí, el instituto tiene un carnet. Si usted lo solicita ese carnet inmediatamente, se lo hacemos llegar. Entre a nuestra hoja web, busque INCOR en Google, en cualquier buscador, y usted va a encontrar la oficina nuestra, que es una oficina de la Dirección Nacional de Donación y Trasplante, el INCOR, que está creado por una ley, la ley 329-98. Pero puedes hacerlo en tu ingreso hospitalario, puedes hacerlo de diferentes formas, pero te digo que la más efectiva es que tu familia sepa eso. Si tu familia sabe eso, en el momento que pase un suceso de este tipo, tu familia, al ser cuestionada, posiblemente va a decir que sí. Y eso es lo importante. Otra cosa que quería decirte es que en este momento estamos aumentando la lista de espera de receptores renales, por ejemplo. Hay ya una cantidad importante de pacientes que están preparados para recibir un órgano, cosa que no disponíamos. Porque tú sabes que estos son modalidades terapéuticas eminentemente costosas, pero estamos logrando que el Ministerio de Salud Pública ha asumido casi la totalidad de los gastos de los pacientes trasplantados, inclusive los medicamentos de aquellos pacientes que son asegurados, los está asumiendo el Ministerio. Y además de eso, dar la oportunidad de que en algunos centros ya hay muchos profesionales que pueden realizar estas medidas terapéuticas. Eso brinda excelencia a los dominicanos. Tenemos grandes desafíos en un futuro, iniciar o reconstruir el programa de trasplante cardíaco, ampliar el programa de trasplante hepático y más bien en un futuro aprovecharnos para que otros elementos a nivel de tejido, disponer de un banco de tejido que nos permita esos tejidos guardarlos, porque los órganos hay que trasplantarlos rápidamente, no dan mucho tiempo. Toda estructura que tiene funcionalidad y que necesita de sangre y oxígeno para seguir su función, necesita ser trasplantada rápidamente. Pero los tejidos pueden ser perfectamente guardados y mantenidos bajo condiciones estrictas de congelación y de otros mediante un banco de tejido. Y este banco de tejido beneficiaría a muchos pacientes que necesitan hueso, cartílago, válvulas cardíacas, piel en los quemados, etcétera. Muchos tejidos pueden siempre ser usados en los pacientes. Bueno, de verdad que yo hoy he aprendido algo más que lo que conocía del mecanismo de trasplantación de órganos, porque veo que hay una serie de donaciones que se pueden hacer a futuro. Realmente pensaba que solo se trataba de órganos vitales, pero ya veo que hay, yo entendía que bueno, la donación estaba circunscrita a córnea, qué sé yo, un riñón, pero veo que por lo dicho por el doctor Fernando Morales Villini, pues nosotros como seres humanos estamos constituidos de una serie de órganos que pueden servirle para darle vida a otra gente y que algunos de ellos tienen una más larga duración que otros. Y entonces, pues, eso debe aumentar aún más la concientización de la gente para que entendamos que no debemos ser egoístas y que si se nos presenta, nadie quiere que se le presente una dificultad que ponga fin a la vida de otro ser humano, pero lamentablemente esa es la realidad y diariamente estamos viendo accidentados, diariamente vemos situaciones incluso hasta en el orden de la criminalidad, digamos, por ejemplo, con el caso de los feminicidios que han ocurrido en este país, que ocurren intempestivamente, de una manera inesperada. Una persona llena de vida, pues es agredida por su expareja, y bueno, uno de esos famosos y lamentables feminicidios que se producen en el país. Bueno, esos son candidatos a ser donantes en un momento determinado si sus familiares tienen la conciencia plena y clara de que
ya se le va la vida, se le va el pariente, pero pueden dejar a otros seres humanos vivos. Nosotros vamos a ir a una pausa, doctor Fernando Morales Villini, y cuando regresemos, entonces vamos a entrar en otro aspecto de esta interesante entrevista con usted, porque de verdad hoy hemos querido que usted venga a dar niveles de concientización a una teleaudiencia que tenemos en Registro Informativo Cautiva y que ha estado acostumbrado a otro tipo de programa con nosotros, y esa dinámica hoy queremos variarla en función de que este es nuestro aporte a la vida de muchos seres humanos que están por ahí esperando trasplante para ellos seguir viviendo. Con el permiso de nuestro entrevistado y el favor del director, nos vamos a la pausa, amables televidentes, y en breves segundos estamos de regreso con ustedes. No se vayan. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bueno, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Fernando Morales Villini del Centro Nacional de Coordinación de Trasplantes. Doctor, hemos hablado ya de la importancia de la donación de órganos, de lo que se puede hacer para salvar vidas en el momento de dificultades de muchas personas que disponen de órganos, y la conciencia que debe predominar en familiares de personas ya que su vida está en una situación insalvable. Pero hay otros elementos que quisiéramos que usted nos enfoque en esta entrevista, y nos referimos al tema
de los trasplantes que tiene que ver con la parte de la célula. Se ha estado hablando, incluso hemos escuchado algunas promociones en esa dirección, y hay personas que han estado confiando en que pues a través de un trasplante se puede lograr revivir el proceso celular en el órgano, en el ser humano. Y entonces sabemos que ese es un proceso bastante costoso. Me gustaría que usted nos explique, tanto a nosotros como a la teleaudiencia, en qué consiste esto, cuál es la posibilidad real que hay para sobrevivir y si realmente vale la pena que pacientes con situaciones de deterioro celular puedan hacer sacrificios enormes, como le ha ocurrido a mucha gente, y en definitiva pues viene después la triste realidad de que no se ha podido lograr recomponer, no se ha podido lograr resolver la vida de una persona porque se le murieron sus células y gastaron todo lo que tenían, pero el resultado fue fatídico. Me gustaría escuchar de usted, que conoce a la perfección la situación. Sí, José, eso que tú acabas de decir es un problema muy importante que está sucediendo en nuestro país. Cuando en el año 97 por ahí se anuncia en el mundo científico el descubrimiento de las células madre y las posibilidades de que esta célula pueda ser convertida en cualquier célula orgánica, o sea, me refiero que la célula madre puede perfectamente convertirse o en célula renal o en célula cardíaca, célula cerebral, y que cualquier órgano enfermo puede, por medio de una terapéutica con células madre, puede ser curado. Eso creó una esperanza extraordinaria, y a partir de ahí se han realizado, todos los años se están trabajando diferentes grupos en investigaciones tratando de lograr que cuando usted saca una célula madre de un organismo, sea el suyo o de otra persona, y pueda convertirla en la solución terapéutica de una enfermedad terminal, todavía desgraciadamente eso no ha sucedido. Y todos los médicos y científicos y los que nos dedicamos al trasplante esperamos que eso suceda alguna vez, porque en realidad eso va a dar un cambio y una esperanza de vida extraordinaria. Lo que en ese vaivén, en ese periodo de tiempo, un grupo de vivos, de personas que se dedican a engañar mediante publicidad engañosa y prometiendo tratamientos milagrosos, engañan a los pacientes que se sienten muy vulnerables, que están muy vulnerables, padeciendo de enfermedades terribles, de que mediante la terapia celular pueden resolver sus problemas, mediante una inversión costosísima, a veces por el sacrificio de dejar a la familia sin nada, y eso conlleva a un proceso de fraude. Yo quisiera que la teleaudiencia tuya, José, entienda de que esto todavía no es una terapia que está validada por investigación, y no se conoce todavía de una terapéutica con células madre, a no ser que sean las que antiguamente se han hecho, como lo de los progenitores hematopoyéticos en casos de leucemia, como las células del limbo corneal que se pueden usar, y otras, pero el resto de las células todavía no hemos podido lograr diferenciarlas a las células que nosotros queremos sustituir enfermas. No se dejen engañar, esto hasta ahora es un engaño, y esperamos que en un futuro la ciencia pueda ofrecerles un tratamiento sobre esta base. ¿Y qué se puede hacer, doctor, frente a esa situación de personas que se dediquen a engañar a pacientes, incluso pacientes en medio de una verdadera dificultad, que no tengan la conciencia de entender que no van a lograr revivir una célula que se murió porque no hay la posibilidad científica para lograrlo? Entonces venden esa falsa idea. ¿Qué podría hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué institución? Bueno, el Ministerio de Salud es que tiene que ver con digamos, con todo lo que implica la
protección o la salud de la vida de la población. Sí, mira, José, nosotros el INCOR y conjuntamente con otras instituciones como CONAVIOS han tratado desde hace más de 5 años de lograr una disposición sanitaria o un decreto presidencial que regule la actividad de la terapia celular en nuestro país. Incluso la sangre de cordón umbilical y de dientes de leche, eso es otro engaño, eso es otro engaño. Imagínense, engaños que pueden haberle costado en los años que han estado haciendo esas recolecciones más de 40 o 50 millones de dólares al país. Yo lo que creo es que el ministerio en este momento, con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ha constituido una comisión que está en la parte final de la elaboración de una disposición sanitaria para ser lanzada al país y a empezar a regular toda esta actividad. Porque no podemos permitir, un ministerio como el nuestro no puede permitirse, al que le toca la rectoría y al que le toca por ley la defensa de la ciudadanía mediante cualquier situación que atente contra la verdad o contra lo que es la práctica de la medicina, que se permitan seguir engañando a nuestros pacientes. Y yo creo que eso es clave. Eso debe estar ya prácticamente a punto de salir y esperamos que inmediatamente salga, podamos atravesar un proceso de regulación y los que no tienen calificación ni tienen ninguna validación científica de que lo que están haciendo es correcto, evidentemente hay que cerrarlos. Eso es lo que hay que hacer, José, porque hay que proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Bien, usted nos ha traído un material que lo estuvimos mirando antes de que iniciáramos la entrevista, y aquí vemos 5 años de gestión del INCOR, y luego aquí vemos otro, Memorias año 2014, Solidaridad, Donación, Trasplante y Vida. Donación y trasplante, primer Congreso Internacional de Donación y Trasplante, República Dominicana. Y aquí algunos de los subtítulos que completan esta publicación: Reunión Américo-Europea de Sociedades de Donación y Trasplante, la donación y el trasplante en el mundo, ¿hacia dónde vamos? Problemas y desafíos en el desarrollo de un programa nacional para enfermedades de alto costo y complejidad. Historia del trasplante de córnea en República Dominicana. Y otro aquí, muy interesante, está vinculado a nuestro trabajo, medios de comunicación y trasplante de órganos. Bien, entonces agradecemos de verdad toda esta publicación y vemos que hay mucho material que puede servir de ilustración para la concientización y el trabajo que se viene realizando y que se puede seguir llevando a cabo para lograr que el nivel de donación de órganos en la República Dominicana pueda alcanzar un nivel mucho más activo, a fin de que no tengan que verse en la necesidad de la espera de paciente para ser trasplantado, porque no estén en la disposición los órganos que requiera ese paciente o que requieran esos pacientes cuando se trate de más de uno. ¿Cómo anda ese ambiente, doctor Morales Villini, en términos de los pacientes trasplantados? Sabemos que hay una situación, por ejemplo, hay algunos pacientes que requieren, en el caso de personas que tienen problemas renales y que viven siendo sometidos al proceso de diálisis, pero a veces ese proceso de diálisis llega un momento en que ya no resiste más, y si no hay la posibilidad de un trasplante, el paciente ya llegó a su tope. ¿Cómo ha manejado el instituto esta situación y se ha logrado compensar, digamos, la oferta con la demanda? Mira, José, no es tan fácil la situación, es una lucha constante. Como tú ves, tenemos un grupo de publicaciones, tenemos que agradecer a la prensa, programas como el tuyo, que no es la primera vez que venimos, que ya hemos venido aquí otras veces,
nos dan la oportunidad de llegar a la teleaudiencia dominicana y expresarles nuestras necesidades. Hay aproximadamente 2.000 y pico de pacientes con enfermedad orgánica renal terminal que necesitan de un método dialítico. Hay unos 100 o 150 pacientes que necesitan de un trasplante hepático, 60 o 70 que necesitan de un trasplante cardíaco. Es una lucha porque nuestro sistema de salud desgraciadamente está muy compartido. O sea, existen varios niveles de salud que compiten entre sí. Un ministerio, salud privada, la seguridad social, las RS públicas, las fundaciones. O sea, necesitamos unificar políticas de salud. Y necesitamos que con esa unificación de políticas de salud se logre priorizar la inversión en salud. Es necesario que nuestros pacientes tengan recursos, dispongan de recursos para que estos procedimientos, que son costosos, se les puedan realizar. Porque como tú bien acabas de decir, un paciente que tiene varios años en diálisis, a veces ya pierde las vías de las fístulas arteriovenosas, se infecta y necesita un trasplante para tener una estabilidad de vida. Y yo creo que nosotros estamos en condiciones de ofrecer eso, siempre y cuando dispongamos de los recursos para hacerlo. Sí, es el tema, sí. Con perdón, doctor, el tema que lo estaba dejando ya para esta última parte del registro informativo y su entrevista interesante con nosotros. La parte de los recursos. ¿Cómo se maneja esos recursos? Sabemos y hemos escuchado a través de los medios de comunicación y las propias autoridades de salud, los pacientes mismos, los familiares, viven quejándose porque a veces o los seguros no le cubren, las enfermedades catastróficas, la mayoría de las compañías aseguradoras viven corriéndole porque lo que le interesa es lo más fácil. Le interesa tener una cobertura de seguro de pacientes o de personas que no dan problemas, pero que te pagan todos los meses. Y las aseguradoras, para ellos es lo más factible, es bueno tener ahí 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, dependiendo de la matrícula de que dispongan, asegurados, que nunca se le enferme, que nunca llamen de los hospitales de que ese asegurado necesita la autorización de un servicio. Eso quisieran la compañía aseguradora, con el perdón de la que me estén escuchando, pero esa es la realidad, porque las quejas las vemos permanentemente. ¿Cómo logra focalizar y manejar el instituto esta situación? Porque imagino que son muchos los casos con los que ustedes se encuentran, de que quieren proteger a uno o a otro paciente en situación difícil, pero resulta que la cobertura del seguro no le cubre la enfermedad catastrófica. Para hacer el trasplante hay que disponer de cuantiosos recursos. ¿Cuál es el manejo que tiene el instituto para lograr finalmente el objetivo de la donación y luego la realización del trasplante? Mira, José, esta es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un presupuesto que es el mismo desde el primer presupuesto de 2008, que asciende a 21 millones de pesos. Eso anual. Eso significa que nuestro presupuesto anual es igual a lo que cuesta un trasplante hepático en los Estados Unidos, aproximadamente. Y con eso tenemos que hacer pinino. Pero esperamos que la conciencia de nuestros gobernantes sepan que esto no puede seguir así, porque de lo contrario estas instituciones sucumben. Por otro lado, cuando un paciente sufre una enfermedad orgánica terminal, es un paciente que entra en el grupo muy selecto de enfermedades catastróficas o enfermedades de alto costo y complejidad. Es un paciente que por lo regular no puede trabajar adecuadamente, que tiene grandes periodos de internamiento, que tiene una enfermedad que lo va socavando en el día a día y que indudablemente sin la ayuda de de las necesidades de salud, ya sean materiales o de medicamentos directamente o de procedimientos quirúrgicos, no va a poder seguir viviendo. Y nuestra ambición era de que tuviéramos una ley que creara un fondo solidario para las enfermedades de alto costo y complejidad y con ella satisfacer las necesidades de miles de pacientes que sufren
de este tipo de enfermedad y que padecen y se convierten en un problema social, un problema familiar grave, porque se nos está muriendo el tío, se nos está muriendo el hermano y tenemos muy poco que hacer. Esa es la realidad de la que vive, ese sentido de impotencia. Entonces yo creo que es importante hacer detenernos y pensar, las ARS están cumpliendo su función realmente de cobertura y de ayuda y de necesidad de defender la salud de los pueblos. Eso es clave, nosotros tenemos que obligar a esas instituciones a que cumplan con eso. La medicina no puede estar cerrada a 5 o 6 enfermedades que ellos cubren. El enfermo tiene que estar cubierto totalmente. Y ha pasado ya más de 10 años y no ha habido cambios sustanciales entre lo que es el plan básico de salud, que fue primero un PDSS mucho más limitado, y hoy en día se necesita tener un catálogo de prestaciones mucho más amplio y que realmente responda a las necesidades de nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos la triste realidad de que aquí hay 5 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro médico. Entonces, eso son responsabilidades del Estado. Y el Estado tiene que velar para que esas personas tengan atención hospitalaria. Los hospitales hay que mejorar su condición física, mejorar su condición de respuesta a las necesidades de salud que tiene la población, y con ello es a esas personas garantizarle que van a tener un apoyo de nuestras estructuras gubernativas cuando cualquier enfermedad los asome. Eso es clave en nosotros. Y en las enfermedades catastróficas, que son mucho más complejas en todo esto, yo creo que se amerita que ese fondo se cree ese fondo, ya sea por una ley, y que por medio de esto se administre, y que los fondos que se dediquen para esas enfermedades no sean podido utilizar en nada más, y que podamos darle con equidad y justicia atención a todos los pacientes que lo necesiten. Yo creo que eso es lo que tenemos que realmente plantearnos como país. Usted ha dicho una verdad que es irrefutable, porque diariamente nosotros manejamos casos de personas que están o van a un medio de comunicación escrito, radial o televisivo a pedir ayuda porque están manejando una enfermedad y no tienen los recursos para cubrirla. Van a un centro de salud y el centro de salud se declara impotente porque o no tiene los instrumentos, los equipos, y donde están los equipos entonces le cobran determinada cantidad de recursos, de dinero, y entonces pues nos encontramos con esa realidad permanentemente. Lo que usted acaba de señalar no es más que un retrato de lo que está pasando en el país en función de un sistema verdaderamente carente de solidaridad, carente de una cobertura amplia, y entonces observamos que aquí hay gente que se ha estado dedicando, doctor y amables televidentes, al negocio de la intermediación en la salud, que son los famosos aseguradores. Que no tienen ningún sentido. Entonces yo no entiendo por qué aquí tiene que haber ese negocio de intermediación donde se quedan millones y millones de pesos en manos de un grupito, y entonces esto va en detrimento de la salud de la mayoría de la población. Usted hablaba de la responsabilidad del Estado. Entonces yo, cuando se aprobó el Seguro Nacional de Salud y cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social, la población se puso contenta, y gente como yo, que hemos estado ligados a una serie de reivindicaciones sociales de la población, y particularmente yo, que me manejé como periodista durante muchos años en el sector salud, pues me sentí contento y dije, bueno, por fin la República Dominicana, la población dominicana, los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana, por fin van a recibir un apoyo por parte del Estado en función
de una ley, de un régimen de seguridad social. Pero esto ha sido, bueno, el SENASA ha hecho lo que ha podido, el Seguro Nacional de Salud, boicoteado en muchísimas ocasiones para que la cobertura del SENASA no siga ampliándose, al grado de que por ahí tenemos, bueno, creo que hay, no sé si se llegó a un acuerdo, por ejemplo, los servicios de otorrinolaringología con una situación difícil porque las aseguradoras, la ARS, no querían pagarle el servicio. Pero eso ocurre con otros profesionales de la salud, que entonces esos intermediarios lo único que les interesa es sacar dinero, pingües, beneficio, y la salud de la población en proceso de deterioro, porque el Estado no podrá por sí solo mientras no se eliminen estos niveles de intermediación. ¿Qué usted nos plantea en ese sentido, doctor? Mira, como te dije, yo creo que tenemos que regular más adecuadamente las ARS, porque no podemos permitir que estas instituciones se conviertan en instituciones de enriquecimiento simple y llanamente. Tienen un deber social y por supuesto que el Estado Dominicano preste mayor atención a todos aquellos pacientes que no tienen ninguna forma de aseguramiento. Nuestro país, la inversión pública en salud es muy pobre todavía. Creo que es un índice de desarrollo fundamental, y si nosotros logramos aumentar la inversión de salud, la inversión pública en salud, lograrla llevar cerca de 5%, no tiene que ser de golpe y porrazo, sino de una forma escalonada, porque las cosas de golpe a veces después tú no sabes con qué usar los recursos, sino que escalonadamente se vaya aumentando, y eso va a dar una energía tremenda a las políticas sociales de un gobierno, de un país que realmente necesita eso. Y si convergemos de que somos un país que tenemos bajo nuestro cargo también asumir la salud de muchos de los nacionales haitianos, no solo que viven aquí, sino que cruzan la frontera para usar nuestros hospitales, entonces tendríamos nosotros la situación de que, mira, hay que hacer algo al respecto. Bueno, usted hablaba hace un momento de que hay unos 5 millones de ciudadanos en el país desprovistos de una seguridad en términos de servicios de salud, independientemente de que el Estado ha estado haciendo su esfuerzo. Ahí vemos a la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que es una gerente y una persona que ha mostrado preocupación por las funciones que siempre se le han asignado. Estuvo en el SENASA, hizo un buen trabajo al frente del Seguro Nacional de Salud, y ahora está al frente del Ministerio de Salud Pública y está haciendo esfuerzo. Ahora, yo creo que mientras no resolvamos el problema de la intermediación en el sistema de salud de la República Dominicana, yo soy de lo que creo que por más buena intención que tenga un ministro, por más buena intención que tenga un presidente de la República, no resolveremos, doctor Fernando Morales Villini y amables televidentes, el problema de salud del pueblo dominicano, porque cada vez los problemas sanitarios son más difíciles, cada vez las demandas son mayores y cada vez los grupos que se aprovechan de esa realidad se encantonan, se atrincheran y entonces nunca quieren ceder. ¿Qué hacer al final, doctor? Bueno, yo creo que hay que plantearse eso. Si esta ley de seguridad social nada más va a servir para enriquecer al sector privado, hay que modificarla. Hay que modificarla. Ya ha llegado un momento en que debió tener una cantidad de respuesta a las necesidades de salud del pueblo dominicano, cosa que no la tiene de los afiliados. Los afiliados tienen y están sometidos a un PDSS, a un plan básico muy limitado, muy limitado. Incluso en los medicamentos. Hay medicamentos que usan los pacientes que no lo pueden comprar en la farmacia. Tú tienes 3.000 y tantos miles de pesos anual, que es pírrico, pero el catálogo de medicamentos que tú puedes usar está limitado por las ARS. Entonces, ¿cómo es esto? Si eso es parte de ti y te ponen un medicamento,
tú puedes usarlo en el que te toque a ti tomar el medicamento. O sea, es ilógico lo que está pasando. Y solamente por eso hay miles de millones que se van ahorrando, que no se gastan y que se mantienen en la gatera de las cuentas de las ARS. Yo creo que eso hay que corregirlo, hay que buscar la forma de mejorar la inversión de salud, del Producto Interno Bruto en salud y, por supuesto, mejorar las expectativas de vida de los dominicanos y de sus posibilidades de acceder a las diferentes modalidades de tratamiento. Creo que es un desafío grande y yo creo que tenemos que abocarnos para eso, porque el mundo va hacia ahí, vamos hacia mejores políticas sociales y yo creo que nosotros tenemos que asumirnos y montarnos en ese caballo. Bueno, doctor Fernando Morales Villini, hemos abierto el teléfono, ahí están los teléfonos en pantalla por si se animaba alguno de los televidentes a hacer alguna pregunta al doctor Fernando Morales Villini sobre precisamente la donación de órganos y todos los temas que ha tratado el doctor aquí con nosotros durante este programa Registro Informativo de esta noche. Nosotros queremos pedirle excusa a la teleaudiencia que siempre le abrimos una sección final para que nos llame y nos opinen sobre otros temas que tradicionalmente tratamos, como le dije en la introducción, en un ambiente donde se habla de crisis de agua, donde se habla de candidaturas políticas, donde se habla de un plan de normalización migratoria, donde estamos hablando de la seguridad ciudadana y un jefe nuevo de policía, donde estamos hablando de patrullaje mixto para tratar de contrarrestar las acciones delictivas, pues el tema que hemos estado tratando con el doctor es un tema que tiene que ver con especificidades. Vamos a ver que hay una llamada. Buenas noches. Sí, buenas. Sí. ¿Es un teléfono de un programa? Sí, de registro informativo. Ah, buenas. Sí. Estamos hablando con el doctor, no sé si usted está viendo la entrevista. Buenas. Estamos tratando un tema específico con el doctor Morales Villini sobre trasplante de órganos y sobre el sistema de salud, si tiene alguna inquietud en esa dirección. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos afiliados tiene SENASA, si él sabe, tanto contributivo como subsidiado? De momento. Mira, SENASA Gracias. debe tener alrededor de 3 millones de afiliados, 2.5, 2.6 del sistema del subsidiado y el resto del contributivo. O sea, pudo haber sido más porque por ley le tocaba al SENASA que todos los empleados públicos tenían que estar afiliados para el SENASA, pero eso se ha diluido un poco en la aplicación, pero anda por ahí aproximadamente. Bien, buenas noches. Se cayó. Bueno, esa es la realidad. Usted ha descrito un cuadro que es prometedor desde el punto de vista del trabajo que viene haciendo el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, pero un cuadro un tanto preocupante en lo que respecta a los recursos de que se dispone en el instituto para poder hacer ese trabajo. Y además, la parte final de que unos 5 millones de dominicanos están desprovistos de las garantías de servicios de salud, por lo que implica precisamente en las debilidades del sistema. Yo pienso que eso debe mover también a la preocupación de toda la población y un llamado a las autoridades, al gobierno, para que también tomen en cuenta estos planteamientos que ha hecho el doctor Morales Villini, porque creo que él se hace eco de una realidad en la que todos los que nos preocupamos por los problemas de salud de la población también andamos en esa dirección. Nosotros queremos agradecerle al doctor Fernando Morales Villini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, así como a ustedes, amables televidentes, agradecerle como siempre su sintonía y desearle un feliz resto de la noche y al mismo tiempo decirle que mañana estaremos de nuevo
con otra entrega de Registro Informativo. Doctor, muchas gracias por esos aportes que nos ha dado y por habernos traído temas que se salen de esa cotidianidad en la que está envuelto el pueblo dominicano, pero que forman parte muy importante para la vida del ser humano y para la protección de cada uno de los ciudadanos. José, muchísimas gracias por tu invitación y a la teleaudiencia que tú tienes, que nos haya permitido entrar a sus hogares hoy. Bien, señores, mañana será otro día y por ahí viene Realidad TV, que prácticamente son nuestros desplazadores. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, y agradecemos reiteradamente al doctor Fernando Morales Villini por haber estado con nosotros. Gracias.